¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La anciana del camino. Mariano se sorprendió un poco cuando las luces de su vehículo iluminaron a una anciana que recorría a pie el camino. Se notaba que era una anciana por la figura y por el andar. Caminaba sumamente lento, medio encorvada. Se hizo a un lado del camino y, defendiendo sus ojos de la luz del vehículo con una mano temblorosa, extendió el otro brazo, claramente pidiendo una ayuda. Mariano dudó. Aquel punto estaba a muchos kilómetros de la casa más cercana. ¿Cómo había llegado aquella anciana hasta ahí? Caminando no podía ser. Y si alguien la había arrimado en algún coche, ¿por qué la había dejado ahí, en medio de la nada, a esa hora de la noche? Pero, al pensar en seguir de largo, en dejar a una anciana en aquella soledad, solo por desconfianza, se sintió algo avergonzado y frenó. Y como ya le había pasado, retrocedió un poco. Se estiró para abrir la puerta y le invitó a subir, e inventó una excusa poco creíble para justificar que no se había detenido frente a ella. «Buenas noches, señora. Suba». Iba distraído y la noté demasiado tarde. «Buenas noches, joven. Le agradezco que parara», dijo la anciana con una voz que sonó bastante extraña. Pero Mariano se lo atribuyó a su avanzada edad, algo que era más que evidente. Subió con aparente dificultad, pero al cerrar la puerta dio un portazo fuerte, enérgico, y al darse cuenta de que fue excesivo, se excusó. Creí que había que golpearla fuerte, como los autos de antes. Bueno, nunca está de más. Es peor que quede mal cerrada, comentó Mariano y observó a la anciana de reojo. ¿De dónde había sacado tanta fuerza aquella vieja? Después de un rato de marcha le preguntó: «¿A dónde va, señora?» «A donde quiero. Dígame usted. ¿Siempre levanta extraños en los caminos?» «Puede ser peligroso». «Claro que es peligroso. Normalmente no lo hago, pero como usted es una persona de avanzada edad, ¿cree que no soy peligrosa por ser una vieja?» La vieja hizo la pregunta con un tono desafiante. «No quise ofenderla, señora. Quise decir que no parece un asaltante o algo así». «¿Y qué parezco? ¿Me parezco una bruja?» «Pues lo soy». Al decir eso, la apariencia de la vieja se hizo realmente horrible. Sus rasgos se acentuaron. Ahora su nariz caía larga y flácida. Su boca se abría desmesuradamente al lanzar la carcajada, y su piel estaba más arrugada y caía en pliegues que se balanceaban bajo su mentón. Mariano se aterró, pero pensó rápido y aceleró, frenando después bruscamente. Al no tener puesto el cinturón, la bruja salió despedida por el parabrisas. Después Mariano la vio ponerse de pie de un salto, para seguidamente correr hacia el vehículo, como una exhalación, mientras lanzaba un grito horrendo de furia. Entonces nuevamente Mariano reaccionó rápido, y esta vez, acelerando, evadió a la bruja y la dejó atrás. De esa manera se libró de semejante criatura y de lo que hubiera podido hacerle. Pero, poco después, durante esa misma noche, una pareja que venía en camioneta se detuvo al ver a una anciana que transitaba a pie por el camino. La vieja del bebé. Una mujer que no podía quedar embarazada pasaba todo el día cuidando sus muñecas.
hasta que su esposo decidió que era hora de cambiar eso y le dijo: encontraré una forma de tener un hijo y ya no sufrirás más, querida mía. La pareja, cuya esposa no podía quedar embarazada, buscó la ayuda de una anciana misteriosa, quien les dijo que pondría un bebé en la puerta de su casa. Al día siguiente encontraron un bebé frente a su puerta, pero el bebé solo tenía 3 dedos y un ojo. El esposo dijo: ¿qué haremos? La esposa tomó al bebé en brazos y respondió: no podemos abandonar este bebé que nos ha llegado como un regalo de Dios. No seremos personas sin corazón. Todas las personas merecen tener una buena vida. El esposo se acercó y sonrió mientras besaba la frente del bebé. Aquella fría noche, la anciana pasó por la casa y vio que la pareja había recibido al bebé amorosamente. Ella sonrió y esparció un polvo en la puerta de la casa. Al día siguiente, el bebé había desaparecido. La esposa dijo: ¿a dónde fue el bebé? No puedo encontrarlo. No sé, lo he buscado en todos lados, pero tal vez la anciana se lo llevó, dijo el esposo. Extrañaré a mi angelito. Lo amo tanto, respondió la esposa. La pareja triste se abrazó porque querían seguir con el bebé. Después de todo, ya lo consideraban su hijo. Un día, la esposa se despertó y fue al baño a vomitar. Se sentía mal, pero notó algo diferente en su cuerpo. Fue a la farmacia y compró una prueba de embarazo, y descubrió que estaba embarazada. «Amor, ha ocurrido un milagro. He logrado quedar embarazada», dijo feliz a su esposo. 9 meses después nació un bebé sano, y todo terminó bien. Dicen las leyendas que esa anciana viaja de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, para probar si las personas son dignas de tener un hijo. Y cuando las personas demuestran ser dignas, ella les concede un hijo. La novia sin cabeza. En un barrio pequeño de la vieja Bolivia, vivió una jovencita guapa, pero muy pobre, llamada María. Ella se había enamorado de Rufino, un joven que no tenía nada que ofrecerle, excepto su amor desinteresado. A pesar de que lo amaba, a la muchacha le aterraba vivir en la pobreza, por lo cual no se decidía a poner fecha para la boda. Al ver la aflicción de su amada, Rufino decidió viajar a la Argentina para buscar fortuna y ofrecerle las comodidades que ella anhelaba. Cuando vuelva, seré un hombre tan rico que no habrá ningún problema para casarnos. Hasta entonces, espérame, María, que te prometo que volveré, dijo Rufino. María le aseguró a su vez que le iba a estar aguardando. Sin embargo, pasaron los meses, luego más de un año, y ya no recibía noticias de su prometido. Para entonces, la chica había logrado llamar la atención de un hombre muy rico, pero poco atractivo y mucho más viejo que ella. El inesperado pretendiente la perseguía todos los días para convencerla de ser su esposa. Y aunque a María le despertaba repugnancia el solo hecho de pensar en besarlo, finalmente accedió, cegada por la desesperación de no saber nada de Rufino y el odio a la pobreza. El día de la boda, María se encontraba preparándose para irse a la iglesia. Ya tenía puesto su vestido blanco de novia, así como las flores que llevaría ante el altar. Ahora se miraba en el espejo con los ojos cargados de tristeza. Pensaba en Rufino y en lo que habría podido ser si tan solo hubiera regresado. De pronto, escuchó que alguien entraba en la habitación. Se dio la vuelta y se quedó inmóvil al ver al susodicho, mirándola fijamente con un hacha en las manos. María experimentó una mezcla de miedo, felicidad y confusión que no la dejó moverse de donde estaba. ¿Rufino? El joven levantó su hacha sin decir una palabra y la decapitó limpiamente, haciendo que su traje nupcial se manchara de sangre. Luego escapó y nunca más lo volvieron a ver en Potosí. Todos en la comunidad se quedaron imputados al descubrir el horrible crimen. Años después, el lugar del siniestro fue demolido y sobre él se construyó un colegio. Una noche, la portera encargada de vigilar el lugar se quedó aterrorizada
afirmando haber visto a una mujer vestida de novia, sin cabeza, deambulando por los pasillos del edificio. Tuvieron que darle la razón cuando algunos profesores y alumnos confesaron ser testigos de la misma macabra aparición en ocasiones. Es el alma de María, que sigue penando por haber traicionado a su único amor. A veces se le oye llorar cuando se pone el sol. Otras, parece estar desesperada por encontrar su cabeza. Los misterios del mar. Se ha escrito mucho sobre el Triángulo de las Bermudas y los inexplicables y misteriosos sucesos que lleva asociados. Sin embargo, al otro lado del mundo, existe una zona de características parecidas y mucho menos conocida, llamada el Triángulo del Dragón o Mar del Diablo. Hace ya 1000 años que los japoneses tienen conciencia de esta peligrosa zona. La han llamado Manu Umi, el Mar del Diablo. Durante años, los marineros han atribuido las repentinas pérdidas de pesqueros a demonios marinos, agitados dragones que suben a la superficie del océano para apoderarse de los barcos y arrastrarlos con sus tripulantes a sus guaridas submarinas. El Triángulo del Dragón sigue una línea que va desde el oeste de Japón al norte de Tokio, hasta un punto del Pacífico y vuelve por el este, pasando por las islas Ogasawara y Guam, para subir de nuevo hacia Japón. Al igual que el de las Bermudas, forma un patrón triangular. Partiendo del oeste de Japón al norte de Tokio, sigue una línea hasta un punto del Pacífico que se encuentra a unos 145 grados de altitud este. Ambos se encuentran en los 35 grados de latitud oeste y este respectivamente. Pero las semejanzas no terminan aquí. Ambas zonas se sitúan en el extremo oriental de las masas continentales, en la caída hacia aguas profundas, donde el mar se ve arrastrado por fuertes corrientes encima de zonas volcánicas activas. Se trata de una zona de gran actividad sísmica, con un fondo marino en continua transformación y fosas de 12.000 metros de profundidad. Islotes y masas de tierra emergen y desaparecen antes de poder ser cartografiadas. Hay cartas de navegación en las que los marinos experimentados han incluido trozos de tierra en los que han desembarcado y que ya no existen. Desde hace miles de años, los habitantes de la zona la han calificado como extremadamente peligrosa porque se han producido múltiples desapariciones y sucesos muy extraños. Una larga lista de embarcaciones pesqueras, grandes buques de la Armada y aviones de todo tipo han desaparecido junto con toda su tripulación desde hace más de 1000 años. Tanto los testimonios de supervivientes como las últimas comunicaciones de los que no volvieron apuntan a fallos en los sistemas de navegación, distensiones espaciotemporales y desviaciones de la conciencia de los tripulantes. Se ha comprobado que la actividad magnética de la zona es superior, junto con la del Triángulo de las Bermudas, a cualquier zona del globo, pero lo que nadie puede asegurar es que esta sea la causa de las desapariciones. Las narraciones más antiguas hablan de dragones que surgen de las profundidades para tragarse naves o islas y que se vuelven al fondo del mar sin dejar ni rastro. Según una leyenda japonesa, existe bajo el Mar del Diablo un reino donde el tiempo se haya detenido. También habla de barcos fantasmagóricos que aparecen repentinamente como si subieran de las profundidades para desaparecer al cabo de un momento. Despertó el interés mundial, científico y naval cuando se empezó a informar de barcos patrulla, submarinos, pesqueros y aviones que se desvanecían sin dejar rastro de naves y tripulación. En su afán por saber el motivo de la pérdida de barcos y personas, financió en 1955 un buque de investigación, el Kaiyu Maru 5, para estudiar el Mar del Diablo. Pero el barco desapareció con todos los científicos que integraban la expedición, lo que llevó al gobierno japonés a etiquetar la zona como oficialmente peligrosa. Fue a finales de la década de los 70 cuando se empezaron a establecer conexiones con el Triángulo de las Bermudas. En Japón, obviamente, las historias sobre desapariciones de barcos en la zona eran muy conocidas, pero rara vez saltaban a la prensa internacional. Son numerosos los testigos de avistamiento ovni en esta zona del Pacífico. Al igual que en las Bermudas, la actividad de naves extraterrestres es enorme.
Algunas personas barajan la posibilidad de la existencia de una gran base extraterrestre en las profundidades del océano. Las fosas alcanzan los 12.000 metros de profundidad. Ellos provocarían las anomalías magnéticas y secuestrarían a los navíos, pero ¿con qué finalidad? La otra teoría apunta a una conectividad entre los polos magnéticos de los dos triángulos, que provoca una brecha espaciotemporal. La realidad es que existen dos zonas en la Tierra en las que naves enormes desaparecen sin dejar rastro junto a toda su tripulación y jamás vuelven a dar señales de vida. Este triángulo y 11 más fueron señalados por el investigador y biólogo Ivan Sanderson y sus colaboradores. El grupo estaba formado por científicos especializados en distintas disciplinas: geólogos, meteorólogos, físicos, astrónomos, etc. Según ellos, existen en el planeta 12 zonas de grandes perturbaciones geomagnéticas. 2 de ellas son los polos, y las restantes son todas marítimas. Se encuentran repartidas muy regularmente, 5 de ellas alrededor del paralelo 30 grados de latitud norte, y otras 5 en el paralelo 30 grados sur. Están separadas por distancias de 72 grados en cuanto a longitud. En el año 1989, Charles Berlitz publicó un libro llamado El Triángulo del Dragón, en el que afirma que esta región del Pacífico alrededor de la isla Miyake, Japón, más o menos a 100 kilómetros del sur de Tokio, es una zona altamente peligrosa y mucho más misteriosa que el famoso Triángulo de las Bermudas. Describió todo tipo de fenómenos y desapariciones, aunque muchas de ellas han sido refutadas oficialmente por incorrectas o incluso falsas. Todavía hoy, a pesar de todo tipo de explicaciones más o menos científicas, incluyendo raptos, agujeros negros, puertas dimensionales, abducciones, tornados, maremotos, olas gigantes, experimentos militares, incluso fraudes a compañías de seguros, el misterio sobre lo que verdaderamente ocurre en esta zona permanece sin explicación. En cualquier caso, parece que un número significativo de submarinos, barcos y aeronaves han desaparecido bajo circunstancias inusuales y resulta escalofriante la coincidencia del alto número de desapariciones en unas determinadas zonas del planeta, casi siempre sin dejar rastro. La única explicación que nos queda es que existen misterios que la naturaleza se resiste a desvelar. El extraño charro de Tizayuca. Relato enviado por Ariel. Redacción y adaptación por la doctora Emma Pellicer. Hola Luis Martín, mucho gusto. Mi nombre es Ariel. Saludos a ti y a tu auditorio desde Múnich, Alemania. Vivo una vida muy ocupada. Por mi trabajo viajo mucho y mientras lo hago, siempre escucho tus relatos. Me encanta tu narración y, por alguna razón, me relajan tus historias. Es por ello que decidí compartir esta experiencia sobrenatural contigo, la cual será una de varias que he vivido, y me agradaría que tanto esta como las demás las narraras con tu talento único, para poder compartirlas con todos aquellos que gustan de escuchar este tipo de historias. Pues bien, esto me sucedió cuando era yo muy joven. Tendría alrededor de 21 años en aquel entonces. Trabajaba en los establos de una granja ubicada en la zona industrial de Tizayuca, siendo más específicos, en el establo número 194. Una mañana muy fría de invierno, como a eso de las 4 de la mañana, nos preparábamos para trabajar mi padre y yo. Parte de nuestra tarea era alimentar al ganado, vacas en particular, y cuando estábamos por hacerlo, nos dimos cuenta de que una vaca había fallecido, lo más seguro por causas naturales. La separamos momentáneamente del resto, mientras se les colocaba el alimento a todas las demás. Cuando algo así sucede, hay protocolos que seguir, así que nos vimos en la necesidad de apresurarnos para poderla llevar a un lugar llamado necropsias, que es donde llega todo el ganado que muere por causa natural, el cual es revisado y se analiza y determina la causa de la muerte. En pocas palabras, es donde se les hace una especie de autopsia. También todo el ganado muerto en rastro pasa por ahí, ya que se analiza sangre y tejido, como biopsias, para cerciorarse del estado de salud, pues de ello depende que salga a la venta o no la carne y sus derivados.
Cuando no hay ningún inconveniente, entonces los cuerpos pasan a la carnicería, y esta sería la explicación a grosso modo. Una vez que el ganado ya tenía su comida, nos fuimos a buscar el tractor a una bodega que tenía un gran portón. Nos dispusimos a prender el tractor, pero no podíamos, y cuando lo revisamos nos dimos cuenta que casi no tenía batería. Pero al ser el único tractor que había en ese momento, lo tuvimos que empujar con ayuda de otro muchacho a una zona de la bodega que tenía un ligero declive, para luego empujarlo hacia abajo y mientras agarraba velocidad poder encenderlo. Así acabé yo tras el volante y mi padre y el muchacho empujando el tractor. Logré prender el tractor, pero para cuando este estaba a punto de llegar al portón, se aparece un enorme perro negro que tenía un collar con púas en el cuello. Ese perro no se inmutó, solo se me quedaba viendo y gruñendo. No se movió ni un centímetro, no obstante que el tractor lo iba a arrollar. Entré un poco en pánico y frené de inmediato para evitar arrollarlo. Unos minutos después, mi papá por supuesto que estaba molesto conmigo, pues el tractor no quería encender, así que no quedó de otra que volver a intentar lo que hicimos por primera vez. Lo más pesado y difícil fue la empujada del tractor nuevamente, pero lo logramos encender otra vez. Nos dirigimos al corral a recoger el cuerpo de la vaca fallecida para llevarlo a necropsias. Cuando salimos del corral, tuve una sensación escalofriante, que no puedo describir a qué se debió, pero estremeció todo mi cuerpo, y tuve como un mal presentimiento. No le di la mayor importancia, ni tampoco comenté nada. Ya estando en camino, llegamos como a una bifurcación. Ambos caminos llevaban al mismo lugar. A uno se le conocía como la Arboleda, y siempre se encontraba en penumbra. No había nada que iluminar el camino. Podría describirse como una pequeña área de bosque. Por el otro, había varios establos como en el que trabajábamos, y el trayecto era un poco más largo, pero estaba alumbrado, aunque en realidad las luces eran muy tenues, pero daban cierta tranquilidad. Le sugerí a mi padre irnos por la Arboleda, porque era más corto y rápido, aunque era bien sabido que la mayoría lo usaban solo de día, porque ya se imaginarán todo tipo de historias que se escuchaban de ese camino. Claro, mi padre lógicamente me replicó que era muy peligroso irnos por ese camino, ya que estaba oscuro todavía. Después de una pequeña riña acepté su decisión. Sabía que no lo iba a convencer y a pesar de que yo era el que iba manejando, tomamos el camino alumbrado, supuestamente el más seguro. Un poco antes de llegar a la mitad del camino, observé a lo lejos a un hombre con un sombrero. Daba la impresión como si se tratara de un charro, y parecía que traía algo en la mano. Al irnos aproximando hacia donde había visto ese charro, mi padre me comenzó a gritar al verlo. ¡Esquívalo! ¡Esquívalo! ¡A la derecha! ¡No! ¡A la izquierda! Pero el sujeto seguía moviéndose rápidamente de un lado a otro, como zigzagueando. Y es entonces cuando noté que traía un gran machete en la mano derecha. A pesar del alumbrado, no se le lograba ver el rostro, más que nada por aquel enorme sombrero que llevaba puesto. También traté de acelerar un poco, pero estamos hablando de un tractor, aunque quizá no lo hice. Así que en un momento estuvo tan cerca ese charro que comenzó a golpear el tractor con el machete. Todo sucedía tan rápido, pero tan lento al mismo tiempo. Es algo que no puedo explicar, porque no hay palabras para describir las emociones en ese momento. Pero era aterrador. Espeluznante ver cómo salían chispas al golpear metal con metal y cómo se escuchaba. Fue tal el susto que pienso que la adrenalina y la desesperación me hicieron pisar el pedal hasta el fondo, y el sujeto cayó debajo del tractor sin hacer un solo ruido, ni grito alguno de agonía por ser arrollado. Nada. Silencio total. Mi padre y yo estábamos muy asustados y preocupados por aquel hombre. Seguí avanzando, cuando mi padre me gritó: ¡Sigue avanzando! ¡Apúrate! ¡Salgamos de aquí! Y es que él se había dado cuenta que al moverse el tractor y la lámina donde llevábamos la vaca, no había nadie ni nada en el piso. Ambos estábamos estupefactos. Mi padre seguía gritando mientras nos íbamos del lugar espantados. Al fin llegamos a necropsias y dejamos ahí a la vaca. Ahora teníamos que regresar y el dilema parecía ser que ningún camino era seguro en ese momento.
Pero para mi sorpresa, mi padre dijo: regresemos por la arboleda. No importa que digan que es peligroso este camino en la oscuridad. Claro, después de echar una buena inspeccionada, lo que se alcanzaba a ver del camino a la distancia, y al parecer no había nada. Al amanecer checamos el tractor y no tenía ni un solo rasguño, raspón, rayadura, golpe o cualquier cosa que se imaginen de ese momento en la pintura de la trompa del tractor. Pasó tiempo y nunca nadie comentó si hubo alguna persona que hubiera tenido algún accidente por aquellos días y el lugar. A pesar del tiempo ya transcurrido y que vivía en otro país, aún puedo recordar aquel día con detalle y se me eriza la piel de la misma manera, como si lo estuviese viviendo nuevamente. Sobre todo cuando lo cuento a mi familia y ahora a todos ustedes. Quizás no me crean, pero mi padre es mi testigo, pues lo vivimos juntos. No sé si recuerden que al inicio les comenté que tuve como una sensación extraña. Ahora comprendo que se trataba de ese sexto sentido o señal de alerta al peligro de lo sobrenatural. Después de todo eso, platicando con mi padre, traté de explicárselo, pero no supe cómo, ni qué palabras escoger. En ese entonces a ese presentimiento no le hice caso, e ignorarlo nos costó a mi padre y a mí esa sobrenatural experiencia. Xonacatlán, cuna de brujas, Estado de México. Dicen que Xonacatlán, Estado de México, es cuna de brujas y temibles hombres híbridos o nahuales, lugar ideal por las pirámides y culturas prehispánicas que ahí se asentaron y compartieron sus multimillonarios conocimientos, pero sobre todo, su arte por la hechicería y brujería, que al día de hoy, y en tiempos modernos, siguen vivas. Hace muchos años mi padre estuvo a punto de perder su alma, y todo por la ignorancia de mi abuela. Las mujeres de Xonacatlán acostumbraban a dormir a sus bebés recién nacidos con espejos a un lado y unas tijeras filosas de metal. Estas, como era la tradición, debían de estar abiertas. Mi abuela, por ser testigo de Jehová, se burlaba de estas prácticas que creía anticuadas y las ignoraba por completo. Pero tarde comprendió que pudo evitar una mayor tragedia, y todo porque era escéptica, hasta que lo vivió en carne propia. En ese pueblo, era común que se escuchara hablar de las brujas y los nahuales, seres mitad bestia, mitad humano, que salían del bosque a devorar la suave carne de los niños y su dulce sangre libre de sal, algo que ambos detestaban al igual que a Dios. En esos ranchos, la mayoría de los niños no alcanzaban el año de edad y sufrían la famosa muerte de cuna, pero se creía que esto era culpa de las madres que no los bautizaban a temprana edad, como era el caso de mi abuela, que estaba a punto de cumplir mi padre el año de edad y aún no lo bautizaba. Argumentaba que aún no era tiempo para presentarlo ante Dios. Una fría, oscura y temible noche, cansada de no hacer nada, se quedó dormida y dejó al bebé solo, ya que siempre se dormía con él, y sin protección alguna, esta inocente alma era un sabroso festín para cualquier bestia que se acercase en ese momento. Por la noche, el bebé era visitado por un espíritu magro y oscuro, que aromatizaba la casa a un olor nauseabundo como de pudrición, y desde esa semana, este inocente bebé era víctima de una extraña enfermedad. El niño estaba con la mirada perdida y los ojos completamente en blanco, con piquetes en su cuerpo. Sorpresivamente, el bebé dejó de comer normal y se la pasaba asustado y llorando cada vez que caía la noche. La madre notó el cambio físico del bebé, pues su pobre carne estaba ya más pegada a los huesos, y se cuestionó si era alguna enfermedad y lo llevó a la clínica del gobierno en el centro del pueblo de Xonacatlán. El médico le hizo análisis, estudios, pruebas, y nada pudo diagnosticar como enfermedad de esta pobre criatura. Solo le dio medicamentos y antibióticos. Lo mandó a descansar y que regresara en unos 20 días. Una anciana que pasaba por la calle, al ver cómo estaba de picoteado el bebé, desde la cabeza a los brazos, exclamó: ¿Sabe qué, señora? La enfermedad de su hijo es espiritual.
no de médicos ni ciencia medicinal. A tu hijo lo visitó una bruja y le absorbió parte de su alma. Tu bebé se está quedando sin espíritu. Él poco a poco se morirá. Así le pasó a un nieto mío y tarde comprendimos que eran las brujas de los campos de maíz, esas que hacen sus rituales ahí cerca de la montaña. Mi abuela molesta ignoró a esta anciana y se retiró a toda prisa de ahí. Le dio el medicamento al bebé, pero este no mejoraba. Curiosamente, al caer la noche, la madre también caía en un profundo sueño, y de nueva cuenta, una bruja era quien visitaba a este bebé y le absorbía el alma y el espíritu, y poco a poco lo secaba. El bebé, que pesaba casi 5 kilos, tenía ahora el peso con que nació, y era más huesos que carne. Ya preocupada, como última opción, fue con una bruja curandera. La bruja blanca le hizo un despojo al niño, una limpieza y por último un hechizo para darle paz, pero nada funcionaba. Poco después, la madre se volvió a encontrar a la vieja que hace días le había advertido sobre lo que le pasaba al niño, y ésta le dijo: «Ya estarás contenta, si serás tonta, mujer. Tu hijo no está enfermo. A él lo visita todas las noches una bruja, y esta a ti te duerme en cada visita, y de a poco le está robando su vida. Esta maldita ya se llevó el alma de tu hijo». La madre, a pesar de que no creía ni tantito en esto, cayó en pánico y replicó: «¿Qué puedo hacer, señora, para ayudar a mi bebé?». Después de pensarlo un poco, la anciana le dijo: «Está bien. Lo que harás es algo sumamente difícil y complicado, pero si amas a tu hijo te sacrificarás. Hoy, al caer la noche, y cuando tu hijo esté dormido, colócale un espejo, el más grande que tengas frente a él, y unas tijeras de acero inoxidable bañadas en agua bendita. Esa maldita bruja chupa almas diario viene y está a punto de matarlo por completo. Él está en un proceso de muerte. Su vida está casi apagada. ¿Entiende esto? Las tijeras representan un arma mortal, y el espejo, a pesar de que es un portal de vivos y muertos, ellas no tienen sombra ni reflejo, y tienen prohibido verse en él, ya que éste las puede matar por su energía. Ahora viene lo difícil, mujer. Tendrás que ir mañana viernes a un campo de maíz o sembradíos después de medianoche, y yo te diré cuál. Es uno que está a 30 minutos de tu casa. Es ahí donde tienen marcado entre las milpas un pentagrama satánico, y este les otorga poder para transformarse en guajolote y salir a chupar niños y devorar almas. Allí está infestado de brujas reales y pactadas, y si bien te va, saldrás con vida y traerás el espíritu de tu bebé, que allí está encerrado. Veas lo que veas, trata de conservar la calma. Ahí es un campo de muerte, y esas bestias se quitan sus piernas, brazos y hasta ojos para convertirse y poder volar a su antojo. Es ahí cuando aprovecharás para encontrar a la que visita a tu bebé y darle muerte. ¿Crees poder hacerlo? Sí. Bueno, entonces llévate un espejo grande y unas tijeras benditas, y mantente escondida hasta que éstas regresen y se coloquen sus putrefactas partes semihumanas, y en especial sus ojos. Ahí es cuando aprovecharás para atacar. Pero mira, esto deberá ser cuando se transformen de guajolotes o aves a humanas, y no al revés, ya que esto no funcionará, y si fallas, ese campo de maíz será tu tumba. Mi abuela obedeció al pie de la letra esto y con mucho miedo salió de madrugada hacia los campos de maíz, con su espejo y sus tijeras. La acompañó su hermana, quien no daba crédito de lo que harían. Caminaron por la montaña y por fin llegaron al campo de maíz, como lo dijo la bruja blanca. Ellas esperaron hasta que de ahí volara una parvada de aves, que serían estas bestias del diablo, que salían a cazar bebés para chupar su sangre y robarles el alma y espíritu. En ese momento se apresuraron y en el lugar marcado estaba un pentagrama enorme, y a un lado miraron con horror docenas de piernas, brazos y ojos humanos. Parecía una masacre, pero eran las extremidades de estas brujas pactadas. Con asco, miedo y repulsión, colocaron el espejo boca arriba, justo en medio del pentagrama, y lo taparon con las partes humanas de estas brujas. Así sería la trampa. Se dispusieron a esperar y les ganó el sueño. Faltaban minutos para las 5 de la madrugada, y estaban a minutos del canto de los gallos. En eso,
Unos fuertes aleteos alertaron a las mujeres, y vieron cómo estas brujas retornaban al campo de maíz, y al tocar el piso, una a una, se fueron colocando sus desmembradas cosas. Pero al momento de que se pusieron los ojos, miraron con horror cómo el espejo alumbraba con la luz de la luna. Pero ya era tarde. Este abrió un portal y las fue atrapando de a una, hasta que no quedó ninguna por entrar, y todo quedó en total tranquilidad. La hermana no daba crédito de lo que vio, y junto con mi abuelita, corrieron a tapar el espejo, pero este pesaba demasiado. Como pudieron, lo arrastraron. De él salían gritos de dolor, lamentos y ofensas que se fueron apagando poco a poco. Tardaron un poco en llegar a su casa, y aún el bebé estaba dormido. Colocaron el espejo frente al niño, y lo destaparon e hicieron que el bebé despertara y se reflejara en el espejo. Este de repente soltó un llanto de horror, y empezó a vomitar negro y un olor a carne en descomposición. En unos minutos, el bebé suspiró, y sus ojos se volvieron brillosos. Su sonrisa regresó y con ello la alegría. Este bebé estaba a salvo. Salieron corriendo a ver a la bruja buena, y ésta se quedó con el espejo un tiempo. También le dijo algo muy cierto a mi abuelita. No importa la religión que profeses, ni el nombre de tu Dios Padre, ya sea Cristo, Alá, etc. Dios es uno, y vive y reina por siempre. Por favor, bautiza a tu bebé. Gracias a Dios y a esta buena madre que, a pesar de ser testigo de Jehová, tarde comprendió que la gente no mentía, y estuvo a nada de perder a su bebé. El espejo aún está guardado en la casa de mi abuela, y lo mantienen tapado. Solo lo utilizan para salvar a bebés en peligro de muerte. Esto en Xonacatlán, Toluca, Estado de México, con sus fascinantes lugares místicos, como el de los campos de maíz, donde las brujas hicieron su ritual, y fue su tumba, esa noche que mi abuela las atrapó en ese portal paralelo del espejo, para siempre. El 24 de agosto, no salgas de casa. El diablo anda suelto. Si quieres estar sano y salvo, es mejor que este 24 de agosto no salgas de casa. O al menos, eso es lo que sugiere la leyenda de San Bartolo, la cual dicta que todos los años en esta fecha, el diablo anda suelto. Según el mito, desde el 23 de agosto a las 11 de la noche, el diablo anda suelto, lo que provoca inexplicables acontecimientos y accidentes, por lo que recomiendan no jugar con nada que tenga que ver con fuego, cuchillos, armas o realizar actividades peligrosas o extremas, pues podría ocurrir una desgracia. ¿Por qué se cuenta eso? Antes de empezar, es importante recalcar que es precisamente en esta fecha en la que se celebra el Día de San Bartolomé o San Bartolo, uno de los 12 apóstoles de Jesús, que fue canonizado por la trágica forma en la que murió, luego de que le arrancaran la piel del cuerpo estando vivo. San Bartolomé, apóstol de Jesús, fue dueño del valle de Chicama, el cual resguardaba desmesuradas riquezas. Ante ello, el diablo moría de envidia y quería poseer todos los bienes del santo, por lo que un día lo retó a una carrera, argumentando que el ganador se quedaría con todas las riquezas del valle, propuesta que Bartolomé aceptó. Aunque en un principio la carrera estaba muy reñida, al llegar al monte Gazñape, el diablo tuvo una gran ventaja, por lo que San Bartolo suplicó ayuda a Dios, y de pronto, gracias a la intervención divina, el santo dio un salto gigante de orilla a orilla del río Chicama, donde cayó sobre una piedra, permitiendo que doblara la ventaja del maligno. Al sentirse presionado, el diablo también intentó saltar, sin embargo, no corrió con la misma suerte, y cayó sobre el río, donde segundos después se ahogó y murió. Por ello, cuenta la leyenda que en los días actuales, cuando el río aumenta su caudal, los lugareños pueden observar la cola del diablo hundirse lentamente. Es por ello que se dice que todos los 24 de agosto, el diablo sale para vengarse por su derrota. ¿Qué ocurre el 24 de agosto, según la leyenda de San Bartolo? Cuenta la leyenda que en un punto de las 11 de la noche del 23 de agosto, el diablo se suelta, y con él,
cae a la tierra una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica y viento. Se dice que durante la fuerte tromba, las víboras del campo caminan paradas. Además, dicta que ninguna persona debe de entrar a una cueva durante ese día. De lo contrario, quienes lo hagan terminarán atrapados en el tiempo por muchos años. Se cuenta que al salir de la cueva, quienes quedaron atrapados, a pesar de contar con la misma edad, todos los demás habrán envejecido, o viceversa. Se cree también que el diablo, al andar suelto, aprovecha para conquistar mujeres que anden por las calles. También seca las plantas que encuentra a su paso, orinando sobre ellas. Otro mito sugiere que incluso las moscas en la casa empiezan a irse al no soportar la presencia del maligno. Bajo advertencia no hay engaño. Solo tú tienes la decisión de extremar precauciones o arriesgarte a los peligros de los que ya hemos hablado en esta historia. O al menos, eso es lo que dice la leyenda. Sonrisa, la criatura del bosque. Elena, de 10 años, caminaba por el bosque. Recogía ramas de árbol para que su madre pudiera hacer café, cuando escuchó lo que parecía ser el balido de una cabra. Al adentrarse más en el bosque, encontró un pequeño bebé de un animal detrás de un arbusto. ¿Qué tipo de animal será este?, pensó, ya que la criatura tenía cara de cabra, todo el pelo negro y 2 cuernos en la cabeza, pero el resto del cuerpo era como el de un bebé humano. La mayoría de las personas se asustarían con tal criatura. Una criatura como esa había sido matada hace algunos años por los habitantes locales. Ellos tenían miedo de seres así, pero no Elena. Ella era tan pura que no tenía prejuicios. Lo tomó en brazos y comenzó a calmarlo, y la criaturita dejó de llorar. Luego lo llevó a casa sonriente. Una vez en casa, lo amamantó con leche de vaca, usando un cuentagotas. Cada gota de leche en la boca de la criatura parecía hacerla sonreír a Elena. «Qué lindo, te llamaré Sonrisa», dijo Elena. Pero la criatura seguía creciendo. Entonces, un día, su madre le pidió que soltara a la extraña criatura en el bosque. Al dejarla en el suelo, Elena dijo: «Lamentablemente no puedo quedarme contigo. Te echaré de menos. Cuídate». La criatura llenó sus ojos de lágrimas y Elena le puso un pañuelo en el cuello y le dijo: «Siempre te amaré». Después de despedirse, la criatura se adentró en el bosque, saltando en 2 patas como un conejo. «¿Crees que Sonrisa estará bien, mamá?» «Claro que sí, hija. Sabrá cuidarse», respondió su madre mientras abrazaba a la niña que lloraba. Años después, Elena, de 34 años, salió del restaurante donde trabajaba. El dueño del restaurante le dijo: «Elena, ya es tarde. Ya te lo he dicho antes y te lo diré de nuevo. Puedes dormir aquí. No es necesario que vayas a casa a medianoche». «Gracias, Marcelo, pero tengo que ir a casa. Mis hijos deben estar esperándome». «Está bien, pero ten cuidado. Hay trabajadores de una maderería acampando en el bosque. Ten precaución, son indisciplinados. Solo Dios sabe qué harán cuando vean a una mujer sola caminando por el bosque de noche». «Tranquilo, Marcelo. Sé cuidarme. Hasta mañana». Elena se dirigió hacia el bosque, llevando una linterna en la mano para iluminar el camino. Al entrar, caminaba con cautela, escuchando los sonidos de los pájaros en los árboles, grillos en los arbustos y las lechuzas en las ramas, pero no había señales de vida humana, hasta que vio una luz amarilla delante. Al acercarse, se dio cuenta de que había entrado en el campamento de los madereros. Pensó en retirarse sin ser notada, pero era demasiado tarde. «Vaya, vaya. Veamos qué tenemos aquí», dijo un hombre barbudo con la camisa sucia de tierra, sosteniéndola del brazo. «Suéltame ahora mismo», respondió Elena, pero aparecieron más hombres. Uno de ellos le quitó la linterna de la mano y la lanzó lejos. Otro sujetó sus pies para que no pudiera escapar.
Y un hombre tuerto de un solo ojo dijo: «Nuestra vida aquí es dura. Estamos lejos de nuestra familia durante meses, ¿sabes? Somos muchos solitarios. ¿Qué tal si nos haces compañía esta noche, joven campesina?» Se acercó a Elena, pero ella le escupió en la cara y dijo: «¡Nunca!». Nervioso, el hombre de un solo ojo le dio una bofetada. Mientras la situación se desenvolvía, escuchó gruñidos que venían de los árboles. Del medio de la oscuridad surgieron dos ojos rojos. «¿Qué demonios eres tú? Vete, no estás invitado a la fiesta», dijo el hombre de un solo ojo. Pero enseguida, una criatura con cabeza de cabra, cuerpo casi humano y lleno de pelos, grandes cuernos y ojos rojos, se colocó frente a ellos. La criatura medía 2 metros de altura, y ellos la miraban con la boca abierta de abajo hacia arriba. Rápidamente salieron corriendo, pero la criatura agarró a uno de ellos por el pelo, arrancándole el cuero cabelludo. Al otro, la criatura le metió la mano en el pecho, sacándole el corazón. La mayoría escapó, pero la criatura persiguió al hombre de un solo ojo, encontrándolo en una cabaña de madera. Sin embargo, la criatura dio un golpe en la puerta con el cuerno, rompiéndola. Atrapado por la rapidez de la criatura, el hombre de un solo ojo pidió por su vida: «Por favor, no me mates. Tengo familia y...». Antes de que terminara de hablar, la criatura puso sus grandes manos negras con garras y aplastó su cabeza como si estuviera exprimiendo un tomate entre los dedos. Luego la criatura salió. Elena estaba en shock. No podía correr. Su corazón latía como un tambor a toda velocidad. «Por favor, no me hagas daño», suplicó Elena. Pero la criatura se agachó y se arrodilló ante ella, diciendo: «Gracias por cuidar de mí». ¿Te conozco?» «Sí, soy yo. Sonrisa». Con los ojos llenos de lágrimas, Elena acarició cariñosamente la cabeza de la criatura, y ahí notó que aún llevaba en el cuello un pañuelo viejo y casi podrido. Suavemente le dijo: «Gracias, Sonrisa». El trailero y la muerta. Una leyenda que tuvo lugar en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo en 1992. Si se percatan en la historia, notarán que es algo similar a otras leyendas urbanas sobre una muchacha en medio de una carretera, pero esta vez, el relato da un vuelco más terrorífico. Es una de las más extrañas historias que han ocurrido en territorio mexicano. Se cuenta que en la carretera de Reynosa a Monterrey, un trailero de nombre Álvaro López viajaba a su destino para entregar una carga de diésel que transportaba. Viajaba solo, ya que su ayudante de turno no había asistido a trabajar. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando por el kilómetro 90, una bella chica se encontraba parada a la orilla de la carretera. Esta llevaba un mini vestido rojo, escotado, y el cual dejaba ver sus hermosas y torneadas piernas. La mujer al parecer había extraviado sus zapatillas, ya que se encontraba descalza. Ella le hizo la señal al trailero de que necesitaba un aventón. Él no lo pensó 2 veces y se orilló para subir a la señorita. «¿Le puedo ayudar en algo?», preguntó el trailero. La mujer, con una voz dulce, coqueta y una mirada sensual, le contestó: «Sí, caballero, ¿me puedo subir con usted?». El hombre, ni tarde ni perezoso, contestó: «Claro, súbase, señorita». La mujer subió al tráiler, y él, emocionado, no dejaba de mirarla y de observar sus torneadas piernas, su voluptuosa silueta, sus grandes ojos marrones y sus carnosos labios carmesí. La mujer lo miraba de reojo y empezó a acariciarse las piernas como tentándolo a que se animara algo más. Fue cuando Álvaro, en medio de su emoción, dijo: «Señorita, debo decir que usted es muy hermosa y que tiene unas piernas bellísimas». La mujer le regaló una sonrisa coqueta, tomó la mano del trailero y la llevó hasta su pierna y dijo: «Tócalas,
para que sientas lo bellas que están. El trailero no lo podía creer y comenzó a acariciar las piernas de la mujer, y cada vez más inclinaba su mano hacia la entrepierna de ella, hasta el momento en que su mano se metió debajo de su vestido y observó la cara de la mujer para ver si no se había molestado. ¿Cuál fue su sorpresa de que ella tenía una cara de placer y éxtasis extremo? Álvaro, confiado, comenzó a manosear con confianza las piernas de la mujer, pero inmediatamente notó algo extraño. De pronto empezó a tocar algo muy huesudo, pero en medio de la calentura, al trailero no le importó y siguió con su trabajo. La mujer comenzó a gemir excitadamente y pasó de sonidos normales a una risa macabra y estruendosa. El hombre volteó un poco consternado y le preguntó a la mujer que si se encontraba bien. Ella le respondió que sí, que por favor siguiera tocándola. El hombre obedeció y la mujer siguió gimiendo y gimiendo, cuando de repente notó que ella golpeaba fuertemente con sus pies el suelo del camión. Lo extraño es que se oía como si estuviera golpeando con unos tacones de madera, pero la mujer se encontraba descalza. El hombre observó cuidadosamente las piernas de esta para ver de qué se trataba, y observó que debajo de sus rodillas, sus piernas se habían transformado en blancos huesos. Sus pies se habían convertido en pezuñas de cabra, las cuales pateaban fuertemente el suelo y el tablero del camión. El trailero, asustado, volteó a ver la cara de la mujer, y esta ya no era la de una bella señorita. Era una horrenda calavera con carne en estado de putrefacción. De sus cuencas oculares vacías salían gusanos, y de su inmunda boca salió una niebla pestilente. El horrible ente le dijo con voz de ultratumba: «Bésame, malnacido. ¿Acaso no soy hermosa? Dame un besito, maldito. Te voy a llevar al infierno». Abrió su putrefacta boca para morder a aquel desdichado sujeto. Con sus huesudas manos, que eran como garras, lo tomó del cuello y comenzó a estrangularlo. El trailero, asustado, se detuvo de pronto, salió gritando del tráiler y empezó a correr despavorido por la carretera, y lo único que podía escuchar detrás de su espalda eran las espeluznantes carcajadas de ese ser malévolo que no dejaba de perseguirlo. Escuchaba sus pies en forma de pezuñas acercarse más y más. Álvaro, por miedo, se rehusaba a voltear. Fue cuando cerca de ahí vio una pequeña casa en una ranchería, y con lo último de sus fuerzas y casi desmayándose, se dirigió hasta ahí. A las afueras casualmente se encontraba el ranchero y su esposa, unos señores de edad avanzada, y le preguntó al trailero qué le sucedía, que si lo andaba persiguiendo el diablo. Él le respondió que una muerta, un ser demoníaco, lo perseguía. El ranchero inmediatamente sacó su rifle personal y disparó al aire varias veces. Fue cuando se vio a lo lejos, en medio del monte, una mujer esquelética que bailaba y reía de forma macabra. La esposa de aquel hombre sacó un rosario y agua bendita en una botella. Empezó a rezar. También comenzó a colocar alrededor de la casa un círculo de sal. Después, tal espectro desapareció. Después de que el trailero se tranquilizó, los ancianos de nombre Juan y Socorro le dijeron que todos los años, en los últimos días del mes de octubre, se aparece aquella mujer por las madrugadas, con el fin de aparearse y escoge a sus víctimas en la carretera, coqueteándole a los automovilistas, traileros y camioneros que cruzan por ahí, que todos en el pueblo saben de ella y la asocian con un ente diabólico, aunque no conocen mucho de su origen. Doña Socorro cuenta que desde niña se sabe de las apariciones de aquella mujer siniestra. Podría tratarse del mismísimo demonio que busca a quien llevarse al infierno, pero también podría tratarse de un ser que busca venganza, ya que hace mucho tiempo una joven muchacha, víctima de explotación sexual, fue asesinada de forma brutal por uno de sus proxenetas. Álvaro tuvo suerte, ya que muchos infelices terminan sus días en medio de terribles choques o mueren en aparatosas volcaduras. El hombre se quedó en la casa de los ancianos, se fue por la mañana, renunció a su trabajo como chofer de tráiler y nunca se supo qué fue de él. Tal vez el diablo o aquella desdichada mujer que fue asesinada. Saquen ustedes sus conclusiones. La muerta de la carretera Reynosa-Monterrey no descansará en paz
hasta saciar su sed de venganza en contra de todos los hombres lujuriosos que tienen la desgracia de encontrarla. Aprovecha para recargarse en un muro de adobe, sacando de entre sus ropas un cuchillo, asestándole un tremendo golpe, enterrando el cuchillo en el corazón de Santos, arrancándole así la vida casi al instante. Los curiosos que estaban observando la pelea persiguieron al asesino para lincharlo, pero este corrió hasta perderse de vista. La gente volteó a mirar a Inés, quien estaba enloquecida abrazando el cuerpo de su amado. Las últimas palabras de Inés que Santos alcanzó a escuchar fueron: «Santos, amor mío, esta noche te esperaba en casa, para que pidieras mi mano, pero nunca imaginé tenerte tendido por defender mi amor». Enseguida se inclinó para darle un tierno beso. Poco tiempo después, en la pared de esa esquina, se puso una cruz que decía: «Santos Ramírez murió el 5 de junio de 1826. Rogad a Dios por el descanso de su alma». La búsqueda del asesino se realizó por varias semanas, y todo pareciera ir cayendo en el olvido, cuando una madrugada del mes de agosto de ese mismo año, dos vecinos que venían del pueblo de Santiago, al pasar por ese arroyo, vieron con horror el cuerpo ya sin vida y completamente destrozado a cuchilladas de aquel tipo que dio muerte a Santos. Temblando al ver aquel cuerpo en el río, los dos vecinos se persinaron. Después se corrió la noticia, y desde entonces se le quedó el nombre del arroyo del muerto. Se cuenta que algunos que pasan por ahí de noche sienten escalofríos. Hay vecinos del lugar que dicen escuchar lamentos a altas horas de la madrugada. Tal vez sea el asesino de Santos, que aún no ha podido descansar en paz. La extraña cama poseída. Quiero contarles una historia realmente aterradora que ocurrió en la casa de mis padres. Es importante mencionar que mi papá construyó esa casa, pero lo que pasó hace un par de años es algo escalofriante. Aclaro que no me pasó a mí porque, gracias a Dios, ya no vivo ahí, sino que fue mi hermana, mi cuñada y sus dos niñas quienes habitaban la casa ahora. Para no hacerlo muy largo, les cuento que mi cuñada y mi hermana fueron a comprar mercancía en un bazar, y ahí vieron una cama tipo medieval, de madera cubierta con una lona. Al despedirse, la lona se cayó y ellas descubrieron la cama. Mi cuñada preguntó al hombre si la estaban vendiendo, y él le dijo que sí, por 7,000 pesos. Ella le respondió que no tenía tanto dinero, pero el hombre accedió a vendérsela por 3,500 pesos y en 2 pagos. Mi cuñada aceptó encantada. Cuando llevaron la cama a casa, yo estaba presente. Sentí algo muy raro, hasta escalofríos, pero no dije nada. Después, a las 2 semanas, empezaron a contar cosas extrañas que estaban ocurriendo. Una de las niñas se despertaba por las noches con pesadillas y decía que el dragón la quería chupar, lo cual se repitió varias veces. En ocasiones, la encontraban dormida de pie en la orilla de la cama. No en el colchón, sino en la madera, lo cual las asustaba, pero la regresaban a su cama inmediatamente. El cuarto donde estaba la cama se ponía excesivamente caliente por las noches, al grado de que no podían dormir. En una ocasión, mi cuñada estaba dormida y sintió que la tocaban. Cuando abrió los ojos, la jalaron del brazo y sintió una lengua caliente, larga y con picos, que le chupó desde la mano hasta el antebrazo. Gritó y mi hermana despertó. Prendió la luz y mi cuñada estaba llena de baba. Asustadas salieron de la casa con las niñas. Días después, una prima que trabaja con ángeles, no sé bien cómo se les llama, visitó la casa y sintió algo malo. Después, junto con una amiga que también hace ese tipo de trabajos, realizaron una protección en el cuarto donde estaba la cama. Lo que siguió fue una experiencia intensa, como si hubiera una pelea, pues parecía que la entidad estaba en la cama.
Finalmente, lograron sacarla de la casa y recomendaron quemarla en lugar de regalarla o tirarla. Desde ese día, todo volvió a la normalidad, aunque siguen ocurriendo cosas extrañas. Ya las viven como cosas normales, porque después de lo que pasó, ya nada las asusta. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.